trasfondo de que es un homenaje al doctor José Molina Orosa, una de las figuras de Lanzarote, en que colaboramos en la recuperación de su memoria, y después fue más enaltecido, o bastante más enaltecido, porque el hospital regional lleva su nombre, el Hospital José Molina Orosa, en recuerdo de este gran médico lanzaroteño. Desde hace ya muchos años, prácticamente 2021, de 20 a 21, pues lo estamos recordando anualmente con estas jornadas de medicina. Tenemos hoy uno de estos actos que nos gusta señalar que son simultáneamente solemnes y con la pretensión de que sean entrañables, es decir, lo que corresponde a una sesión académica solemne por tratarse del ingreso o recepción de un nuevo académico, en este momento hay que decir nueva académica, una nueva académica, pero dentro de este espíritu al que me estoy refiriendo, ¿no? Y ocupa de momento nuestra cátedra, al final pues ya será nuestra académica, la doctora María del Ángeles Calvo Torras. Ella pues, es una figura nacional, no porque me haya presidido hace unos días en un acto colectivo en la Real Academia de la Diplomacia en Madrid, sino porque, si han visto ustedes, aunque sea solo por encima, su currículum, pues habrán visto que es veterinaria, que es farmacéutica, doctora en veterinaria, doctora en farmacia, y que, entre serio y broma, dentro de esto entrañable a lo que nos estamos refiriendo, pues yo no conozco a nadie que tenga más academia o que pertenezca a más academias que ella, de las reales academias de farmacia, de medicina, de veterinaria, las nacionales, las catalanas, y para no ser menos, claro, pues compañera, la tengo de ilustrísima compañera en la Real Academia de Doctores de España, y por no hace mucho pues empeñaron cariñosamente también en hacerme de la Europea de Doctores, de la que ella es vicepresidenta, ¿no? Bueno, con esta presentación brevísima, porque si no, no la dejaríamos que hablar a ella, le vamos a conceder la palabra para que lea su discurso reglamentario que ha titulado El enfoque, una sola salud en la lucha para el control de la resistencia a los antibióticos. Pues nada. A pasar el examen. que no caiga esto, que si no, pues haremos mal el examen. ¿Se me oye bien? Sí, igual sí, no sí. hará falta, ¿no? Y así estamos como más... Muy bien. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Empezando también de forma oficial, como siempre solemos hacer en las Reales Academias. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, profesor doctor Francisco González de Posada. Excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores, amigos todos. Sean mis primeras palabras para mostrar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno y muy especialmente al excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, profesor doctor Francisco González de Posada, por haberme concedido el honor de considerar favorablemente mi candidatura como académica correspondiente de esta docta corporación que con tanto cariño hoy me acoge. Sin duda, para mí, hoy es un día especialmente entrañable, y no lo habíamos hablado, pero nos estamos usando la misma palabra, entrañable, ya que tengo el honor de compartir con el señor presidente la pertenencia a otras academias, y sin duda este nuevo vínculo reforzará aún más nuestra amistad y la posibilidad de llevar a cabo proyectos en conjunto. Permítanme que destaque también que entre los miembros de esta noble institución contamos con el doctor Calvo, la doctora Quindelan, los doctores Rocafort, Martí, Añoveros y Llopis, amigos y excelsos académicos con los que también comparto la pertenencia a la Real Academia Europea de Doctores y desde la que trabajamos en pro de la ciencia y de la sociedad. Encontrarnos hoy en esta preciosa tierra, Lanzarote, trae a mi memoria sesiones académicas muy enriquecedoras, organizadas en Canarias de la mano de mi querido y admirado amigo José Ramón Calvo Fernández, con el que comparto no solo apellido y una fraternal amistad,
sino la pasión por la ciencia y por la indiscutible necesidad de transmitirla a la sociedad, y muy especialmente a los jóvenes, semilla de nuestro futuro, para que así podamos ser fieles al compromiso que nos impone el ser académicos, es decir, buscar la verdad, defender la vida, trabajar para y por la ciencia y proclamar la convivencia intercultural. A continuación, y con la venia del señor presidente, pasaré a exponer mi discurso de ingreso como académico correspondiente en esta docta corporación, intitulado El enfoque Una sola salud en la lucha para el control de la resistencia a los antibióticos. El concepto Una sola salud, según el panel de expertos de alto nivel en una salud, implica un enfoque unificador e integrador que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales, las plantas y los ecosistemas. Se introduce desde hace poco el concepto de plantas que antes dejábamos dentro del ecosistema y que, como pueden ver en esta diapositiva que aquí les traigo, que ha sido, diríamos, esquema, que ha sido promocionado y que realmente ha sido objeto de elaboración por parte del doctor Urrialde, también miembro de nuestra Real Academia, en la que, como ven, incluye salud humana, salud animal, salud vegetal y todo ello coordinado bajo esta salud ambiental. Bien, como les decía, reconoce que la salud de las personas, los animales domésticos y salvajes, las plantas y el medio ambiente en general, incluidos los ecosistemas, están estrechamente relacionados y son realmente interdependientes. Resume una realidad que conocemos desde hace mucho tiempo. Ya Hipócrates, en su tratado sobre los aires, las aguas y los lugares, indicaba que la salud depende de la preservación de un entorno limpio y que esté perfectamente controlado. Como ejemplo, podríamos recordar que ya en esa época se hablaba de que debido a las influencias en el ambiente y seguramente por temas relacionados con los dioses en los que ellos creían, había una serie de problemas respiratorios importantes. Y de ahí que hoy todavía hablemos del virus de la influenza, ¿no? Por la influencia que implicaba estos cambios en el medio ambiente y que nos recordaba en su momento nuestros predecesores. Una sola salud incluye a múltiples sectores y disciplinas, con el fin de trabajar conjuntamente para promover el bienestar y neutralizar las amenazas para la salud y los ecosistemas, y al mismo tiempo hacer frente a la colectiva necesidad de agua potable, energía y aire, alimentos sanos y nutritivos, tomar medidas relativas a la crisis climática y contribuir sin duda al desarrollo sostenible. Se trata de un concepto diseñado e implementado como un enfoque de colaboración en el que debe participar la sociedad y los gobiernos, destinado a comprender, anticipar o, mejor dicho, prevenir y abordar los riesgos para lograr la salud mundial. Y como pueden ver en la diapositiva, incluye diferentes aspectos: enfermedades zoonóticas, resistencia antibiótica, seguridad alimentaria, enfermedades transmitidas por vectores, salud ambiental, enfermedades crónicas, salud mental, salud ocupacional y otros, por aquello de que siempre es bueno dejar abierto un cajón desastre por si algo más debe incluirse. Sin ninguna duda, como pueden ver ustedes aquí, ya desde el primer momento en que se da cuerpo a este concepto de una sola salud, se habla en primer lugar de enfermedades zoonóticas, que como todos saben muy bien son aquellas que se consideraban en un principio las transmitidas de los animales al hombre, cuando en realidad hoy en día podemos considerarlo también en sentido contrario. Y hablamos por tanto de zoonosis, aunque anteponiéndole el prefijo correspondiente de forma distinta, pero hablamos de zoonosis según sea del hombre a los animales o de los animales al hombre. Y fíjense que en segundo lugar, ya en este listado, del que después siguen importantes cuestiones a tener en consideración, aparece el concepto de resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Pues como enseguida comentaremos, porque la resistencia a los antimicrobianos es hoy día uno de los graves problemas con los que se enfrenta la sociedad. Curiosamente, en el año 2016 y en un hecho sin precedentes, los líderes mundiales centraron su atención en cómo detener la propagación de las infecciones resistentes a medicamentos antimicrobianos y en particular a los antibióticos. Los jefes de Estado de distintos países se comprometieron a adoptar una estrategia de amplio alcance y coordinada para abordar las causas fundamentales de la resistencia en múltiples sectores: salud humana, salud animal y agricultura.
Era la cuarta ocasión en la que la Asamblea General de Naciones Unidas se implicaba en una cuestión relacionada con la salud. En ocasiones anteriores lo fue para temas tan importantes como ha sido la inmunodeficiencia humana, es decir, el virus del VIH, enfermedades no transmisibles y también el ébola, que como bien sabemos sigue dándonos muchos problemas a nivel de los países africanos. Asimismo, debe tenerse en cuenta o se debe tener presente que la resistencia a los antimicrobianos amenaza la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, que proponen transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La salud es un aspecto fundamental para lograr los 17 objetivos y podemos afirmar que los objetivos inciden directamente sobre el concepto al que estamos haciendo referencia, una sola salud, al tener como finalidad conseguir que las personas, los animales, las plantas vivan en un mundo sano y requiere por tanto una respuesta global. Ningún país, sector u organización puede abordar este problema por sí solo. Se trata sin duda de un problema de salud pública que debemos abordar desde este concepto global, un mundo, una salud. Cabe destacar que está muy directamente implicado todo el tema de las resistencias a antibióticos, tanto en el ambiente de salud, considerándolo bajo el punto de vista de alimentación, como en lo que se refiere al uso de antibiótico como tratamientos. No cabe duda que la resistencia a los antibióticos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones de etiología bacteriana. Y permítanme también que incluya que en un futuro no muy lejano también tendremos problemas en relación a procesos de etiología fúngica, como estamos observando en algunas especies de cándida. Supone una amenaza para la salud pública mundial y requiere medidas por parte de los sectores del gobierno y de la sociedad, como ya hemos comentado. Las infecciones causadas por microorganismos resistentes implican generalmente la prolongación de la enfermedad, la necesidad de un mayor número de pruebas de diagnóstico y control y la administración de fármacos, incrementando normalmente su coste y incrementando también en consecuencia el coste de la atención sanitaria a los pacientes con infecciones resistentes si los comparamos con el de los pacientes con infecciones ocasionadas por microorganismos sensibles a los agentes antimicrobianos. Uno de los problemas con el que nos encontramos actualmente es el que la búsqueda de nuevas sustancias consideradas como antibióticos es un problema costoso para la industria farmacéutica y que además no siempre tiene la aplicación inmediata en el caso de que consigan encontrar nuevos fármacos y se les facilite o se les permita su administración, no siempre pueden administrarlo de forma inmediata, ya que la recomendación es que frente a nuevos antibióticos se guarde el uso de estos antibióticos para procesos que en algún momento puedan mostrarse como resistentes al uso de los antibióticos de forma más comúnmente empleados. En los últimos años se han detectado nuevos mecanismos de resistencia que se propagan a nivel mundial y que ponen en peligro la capacidad para tratar enfermedades infecciosas comunes, con el consiguiente aumento de discapacidades y muertes. Debemos recordar que la globalización, que tantos beneficios nos puede llegar a dar, implica la facilidad de transferencia de personal, de personas, de artefactos, de cualquier cuestión, de un lugar, de una punta a otra del mundo sin ningún tipo de control en ocasiones. Y por tanto los microorganismos pueden diseminarse de una forma mucho más fácil, dada la facilidad de transferencia por este sistema debido a lo que representa la facilidad de movilidad que tenemos en estos momentos. Como decía el otro día, muchas veces nos llevamos la bacteria resistente en la maleta, ¿verdad? Y la llevamos de un lugar a otro cuando esto no debería ser el mejor recuerdo de llevar de una zona a otra de nuestro país o del mundo entero. Debemos recordar que sin antimicrobianos eficaces para prevenir y tratar las infecciones, intervenciones como el trasplante de órganos o la cirugía mayor, por ejemplo, las cesáreas, las prótesis de cadera, incluso tratamientos de quimioterapia o el tratamiento de la diabetes se convertirán en procedimientos de mucho más alto riesgo. Bien, por todo esto, no cabe duda que la Organización Mundial de la Salud ha venido a declarar que las resistencias antimicrobianas, que conocemos con las siglas RAM, son una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública, a las que se enfrenta la humanidad y que por ello se define este fenómeno como la pandemia silenciosa.
concepto que me parece muy adecuado. Todos sabemos lo que significa el concepto pandemia, por lo que ha representado la pandemia que recientemente hemos sufrido a nivel mundial, pero además, en el caso concreto de estas resistencias, la definición de silenciosa es evidente, porque realmente no determinamos la presencia de esta resistencia a los antibióticos hasta que no se ensayan los antibióticos frente a un determinado microorganismo. Por tanto, su trabajo, su labor es silencioso y realmente nos da lugar a problemas realmente importantes. Me he permitido traerles aquí, para cambiar un poco lo que son las letras, una imagen de lo que todos seguro conocerán como un antibiograma. El antibiograma, como saben bien ustedes, es una de las técnicas. Este es el antibiograma tradicional. Hoy en día hay sistemas mucho más rápidos, pero este es el que de forma tradicional siempre se ha venido llevando a cabo, en el que pueden observar cómo sobre una placa de Petri de distintos medios de cultivo vemos que se ha depositado en primer lugar el microorganismo causante de la infección y a continuación lo que se ha depositado son estos discos que contienen antibióticos, cada uno de ellos un antibiótico distinto. Como podemos observar, tenemos un crecimiento de fondo, por ejemplo, en la zona de la placa rojiza se ve perfectamente, y en algunos casos, en 3 de estos casos concretamente, vemos cómo alrededor de la zona donde está el antibiótico depositado no aparece crecimiento. Esta zona que se ve más rojiza implica que aquí el microorganismo no se ha podido desarrollar porque el antibiótico ha podido difundir y por tanto aparecen estas zonas de inhibición. Esto significaría que estos 3 antibióticos son efectivos frente a destruir el microorganismo que está en la placa, microorganismo aislado con toda seguridad de algún proceso de infección de algún paciente. En cambio, si vemos el cuarto, verán ustedes que alrededor no aparece ningún tipo de zona de inhibición de crecimiento, por tanto este microorganismo lo definiríamos como resistente a este antibiótico, porque el antibiótico está en el disco, aunque haya podido difundir, porque se supone que las condiciones del medio de cultivo así lo permiten y las condiciones de cultivo han facilitado el desarrollo de la bacteria, pues bien, como vemos, a pesar de eso, alrededor no aparece ningún tipo de destrucción. Por tanto, este antibiótico sería un antibiótico no eficaz frente al tratamiento de esta bacteria y diríamos que esta bacteria es resistente. En ocasiones lo que nos encontramos y el problema con el que ahora estamos hablando es que estas zonas de sensibilidad que tenemos, por ejemplo, en el caso de los que ven ustedes, los halos de inhibición, en ocasiones cuando se resiembran estos microorganismos o cuando se hacen nuevos aislamientos de los mismos, pasamos de tener unas zonas de inhibición, como es el caso, a tener unas zonas de no inhibición. Por tanto, eso es lo que significaría que esa bacteria habría adquirido la resistencia. Nuestras resistencias las puede tener la bacteria de forma natural. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, porque hay microorganismos, y se ha demostrado claramente en casos de Streptococcus, que nunca han estado en contacto con determinados antibióticos, con la vancomicina, por ejemplo, en determinados países, y en cambio cuando se hacen antibiogramas ya se demuestra que son resistentes a este antibiótico. Eso nos da por sentado, nos demuestra que realmente existen microorganismos que de forma natural, porque en sus genes ya está así establecido, ya así está estructurado, son resistentes a estos antibióticos. Pero el problema que tenemos es que la resistencia a los antibióticos puede ser transferida de unas bacterias a otras por distintos mecanismos. Y entre ellos estaría, por ejemplo, el paso de un material genético que contenga este gen de resistencia, que en ocasiones puede ir unido a otros genes de resistencia. Y de ahí que bacterias que pueden estar en ambientes donde han sido muy seleccionados sean bacterias en ocasiones donde la resistencia sea mucho más amplia. ¿Qué problema tenemos a continuación? Si una bacteria resistente se pone en contacto con otra bacteria, lo que puede hacer es transferirle esta resistencia y en consecuencia el incremento de esta resistencia a los antibióticos va increciendo. Cuando vamos tratando a las personas o a los animales o a las plantas con antibióticos que fueran sensibles en un principio, habrá una parte de la población bacteriana resistente que, como ven en la placa, podrá seguir creciendo y por tanto quiere decir que lo que vamos a hacer es eliminar la parte de microorganismos sensibles y cada vez darle mayor cabida y mayor posibilidad de desarrollo a estos microorganismos que sean resistentes. De aquí el problema y de aquí la realidad con la que nos estamos encontrando, que realmente es, como decimos, muy complicado poder hacerle frente, pero iremos viendo que tenemos en nuestra mano todavía, y tenemos en esto
un poco de esperanza, tenemos en nuestras manos la posibilidad de controlar, si no total, parcialmente, algunos de estos problemas que estamos viendo. Bien, como decía, la resistencia a los antibióticos está causada generalmente porque presentan estas modificaciones genéticas, pero podemos también nosotros, como ven aquí, les presento una serie de infogramas que son ya muy conocidos probablemente por ustedes, pero que fueron establecidos por la Organización Mundial de la Salud hace ya un cierto tiempo, desde que se empezó con todo este tema, y que considero que realmente, aunque el lenguaje en ocasiones puede ser modificado, porque aquí nos dice que la resistencia a los antibióticos ocurre cuando las bacterias cambian, yo diría cuando las bacterias adquieren esta resistencia o la presentan ya de forma natural, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que puede causar que tengamos esta resistencia a los antibióticos? Pues como pueden ver ustedes, un exceso en la prescripción de antibióticos, que los pacientes no acaben su tratamiento, es decir, que aunque exista una pauta de tratamiento, no se siga este tratamiento de forma correcta y porque a los 6 días parece que ya se me ha ido la tos y estoy bien, dejo de tomar el antibiótico, con lo cual aquí los resistentes todavía van a tener más capacidad de poder mantenerse como tal. Un problema que ahora pararé un momento en comentarles es el uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado y separadamente también a nivel de todo lo que es la acuicultura o lo que serían las zonas de producción de pescado. El control inadecuado de las infecciones en los hospitales, en las clínicas, es decir, a nivel nosocomial, y algo tan fácil de poder controlar, o al menos debería serlo así, como mantener, la falta de higiene y de saneamiento deficiente, que esto sería muy fácil, considero, de poder mantenerlo de una forma clara. Y evidentemente un último punto, como al que antes hacía referencia, a la falta de desarrollo de nuevos antibióticos, muchas veces porque las empresas no se ven promocionadas en el sentido de que tienen que invertir mucho y al final probablemente la recuperación que van a tener no va a ser la deseable. Sin embargo, como les decía, hay temas que pueden abrirnos un punto de esperanza, porque realmente a nivel del mar, por ejemplo, hay muchísimas posibilidades de encontrar nuevos antibióticos, porque existe una fuente inagotable de antibióticos a nivel marino y, por tanto, de sustancias como mínimo inhibidoras de crecimiento de bacterias patógenas. Por tanto, esto vale la pena que lo tengamos en cuenta. Permítanme que comente brevemente el problema del uso excesivo de antibióticos en la cría de ganado y pescado. En realidad, hasta el año 2016 disponíamos de la oportunidad de poder utilizar los antibióticos como promotores de crecimiento, y eso se utilizaba de una forma mayoritaria en todas las granjas de producción a nivel mundial. ¿Esto qué implicaba? Decimos antibióticos como promotores de crecimiento, y lo que se hacía era administrar antibióticos a unas concentraciones más bajas de las que se consideraban necesarias para un tratamiento, para un tratamiento frente a una infección, y que se les daba a los animales ya desde los primeros meses de vida o desde los primeros años de vida. ¿Qué sucedía con todo esto? Que realmente el problema era claro. Lo que estábamos haciendo era seleccionar bacterias resistentes y, por tanto, teníamos un problema mucho mayor del esperable. Y además también, y permítanme que lo comente tal como se lo he comentado al propio sector en más de una ocasión, esto hacía también que a nivel de los granjeros bajaran un poco la guardia, porque el hecho de que los antibióticos ya resolvían el problema hacía que en ocasiones la calidad o el sistema de limpieza, etcétera, no fuera el deseable. A partir desde el año 2016, como les digo, y seguro que ustedes serán conocedores del tema, está absolutamente prohibido la utilización de antibióticos como promotores de crecimiento. Esto ha determinado que se haya vuelto a la necesidad de mejorar el estado de las granjas, el estado de salud, salubridad, etcétera, de las granjas, y también a que realmente hayamos disminuido, como luego veremos, el consumo de antibióticos con todo lo que significa la puesta en circulación de estas sustancias, y además con el problema de crear las resistencias, que, como bien saben, es el tema que ahora estamos tratando. Bien, en realidad también hay otra cuestión importante, y es que generalmente hay que tener muy en cuenta que este abuso o mal uso de los antibióticos, tanto en el caso de las personas como en el caso de los animales, en ocasiones ha llevado a utilizar antibióticos, por ejemplo, frente a infecciones víricas,
cuando todos sabemos que esto realmente es una cuestión totalmente inaceptable, porque los virus no son sensibles, evidentemente, a la acción de los antibióticos. Solo se puede aceptar esta administración en el caso de infecciones secundarias para evitar la presencia de bacterias que podrían ser concomitantes con la infección vírica, pero nunca frente al hecho de que esto sea lo que vaya a resolver el proceso gripal, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y el tema que hemos comentado de lo que representa la utilización como promotores de crecimiento. Bien, a nivel de la situación actual de las resistencias a los antibióticos, básicamente a nivel de la especie humana, me gustaría destacar lo siguiente. Hablando simplemente de algunas de las bacterias más abundantes en nuestro medio ambiente, bien sea a nivel realmente en cualquier lugar o bien sea a nivel nosocomial, podríamos comentar, por ejemplo, que Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria considerada como agente etiológico responsable de infecciones nosocomiales, da lugar a neumonías, sepsis o infecciones en bebés y en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. El tratamiento utilizado como último recurso, los antibióticos carbapenémicos, se ha propagado en todas las regiones del mundo. Y debido a la resistencia en algunos países, estos antibióticos ya no son eficaces en más de la mitad de los pacientes con infecciones por Klebsiella pneumoniae. Otro ejemplo es lo que sucede con Staphylococcus aureus. La resistencia a los fármacos en el caso de infecciones por Staphylococcus aureus, agente etiológico de infecciones graves en centros sanitarios, está muy generalizada. Se calcula que los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus son resistentes a la meticilina, tienen un 64% más de probabilidad de morir que los pacientes con infecciones no resistentes. Hablando de Staphylococcus aureus, me permitirán la anécdota de recordar que el primer antibiótico fue el demostrado y realmente el encontrado, podríamos decirlo así, por Sir Alexander Fleming, justamente una cepa de penicillium frente a un Staphylococcus aureus que quedó abandonado en el laboratorio y que, como solo un buen científico sabe, pues fue capaz de demostrar y de detectar que aquello que estaba viendo en aquella placa nos ponía en evidencia de que había alguna sustancia elaborada por penicillium que era capaz de eliminar Staphylococcus aureus. De ahí surge la penicilina y ahí arranca la era de los antibióticos, como muy bien saben. Leía no hace mucho que si actualmente si Alexander Fleming hubiera intentado realizar o hubiera entrado en la misma fase de detección de este antibiótico de la penicilina, hubiera sido muchísimo más difícil, porque como muy bien saben, muchos Staphylococcus aureus son actualmente resistentes a penicilina, porque se han ido seleccionando todas aquellas cepas capaces de romper la molécula o la cadena de la penicilina a través de los enzimas que este propio microorganismo es capaz de forma natural de poder producir. Por tanto, un ejemplo clarísimo de aquello que nos abrió la puerta a la era de los antibióticos, quizá realmente en la actualidad no hubiera sido posible llevarlo adelante. Otro caso concreto es el caso de Escherichia coli. La resistencia de cepas de Escherichia coli a las fluoroquinolonas, por ejemplo, prescritas en el tratamiento de infecciones urinarias, está muy generalizada. Actualmente existen países en los que este tratamiento es absolutamente ineficaz en más de la mitad de los pacientes. Y hablando en general de Enterobacteriaceae, diríamos que la colistina es el último recurso para tratar infecciones ocasionadas por las bacterias de esta familia, que son resistentes a antibióticos carbapenémicos. Recientemente se ha detectado resistencia a colistina en varios países y regiones, lo que hace que las infecciones por estas bacterias sean cada día de más difícil tratamiento. Y aquí también volveríamos a incluir el tema de la veterinaria. En veterinaria tenemos muchísimos problemas por Staphylococcus aureus y actualmente el empleo de colistina está está prohibida su utilización, excepto en casos ya muy críticos, para conseguir mantener la utilización de este antibiótico a nivel de la clínica humana. Y esto ha conllevado que, evidentemente, muchos problemas ocasionados por Escherichia coli en veterinaria no estén en una fase de tratamiento correcto y que las empresas estén buscando nuevas respuestas y nuevas soluciones a este tema. Y para finalizar con estos ejemplos, Neisseria gonorrea, por ejemplo. En como mínimo 10 países, Australia, Austria, Canadá, Eslovenia, Francia, Japón, Noruega, Sudáfrica, Suecia y Reino Unido, se han confirmado casos en los que ha fracasado el tratamiento de la gonorrea con las cefalosporinas de tercera generación.
Por tanto, fíjense que seleccionando microorganismos muy diversos que producen distintos tipos de procesos respiratorios, digestivos o enfermedades de transmisión sexual, como pueden ver, en todos los casos nos encontramos frente a problemas realmente importantes de resistencia. Bien, aquí tienen también un resumen de lo que acabamos de comentar, de cómo esta resistencia puede trasladarse desde unas zonas a otras, a través, por ejemplo, de residuos animales que pueden llegar al suelo y ambientes acuáticos. Si en estos residuos animales hay bacterias resistentes, pueden pasar a este medio ambiente. A través de las aguas sucias pueden llegar también estas bacterias resistentes, y luego veremos qué sucede con la eliminación de los antibióticos en las aguas depuradoras, por ejemplo. Y luego tenemos tres apartados importantes, lo que representaría, bajo el punto de vista veterinario, los animales de compañía con los que estamos en contacto constante y que, por tanto, los antibióticos que determinan también la selección de cepas resistentes en ellos nos van a poder afectar a nosotros y al revés. Los animales de producción o de abasto, en lo cual el uso de los antimicrobianos, como hemos dicho, está prohibido actualmente como promotores de crecimiento, pero no evidentemente para tratar enfermedades, teniendo en cuenta el tiempo de clearance que implica la eliminación de este antibiótico antes de ser llevado el animal a matadero, ¿de acuerdo? Y después también, evidentemente, otro gran problema que es los animales salvajes o silvestres, que cada vez están más cerca de nuestras ciudades. En Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, tenemos un problema gravísimo con los jabalíes que nos invaden la ciudad y las ciudades, y además son un punto de transmisión muy fácil también de infecciones, no solo de resistencia a antibióticos, sino de infecciones de diferente tipo. A través de todos estos procesos puede llegar a los alimentos, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente puede entrar inmediatamente en contacto con la especie humana, trasladando a la especie humana estas bacterias. Que, como ven, aquí también hay que tener en cuenta que tenemos, por una parte, las personas que gozan de buena salud y que en un momento determinado pueden tener una infección, o aquellos pacientes que están hospitalizados, en los cuales por la propia disminución de sus defensas pueden tener mayor probabilidad de adquirir procesos de infección, y en el caso de hospitales es muy fácil detectar en ellos bacterias resistentes que, al ser transferidas a los pacientes, pueden causar realmente problemas serios en ellos. Bien. Cabe destacar, por tanto, que la administración de antibióticos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, como también en agricultura, incrementa la selección de microorganismos resistentes y facilita su diseminación. En relación, por ejemplo, con veterinaria, es curioso, o realmente es importante destacar, que el 70% de los antibióticos del mercado que se administran a los animales, de estos antibióticos se administran a los animales, y debe tenerse en cuenta que del 75 al 90% de los antibióticos administrados, cifras realmente sumamente elevadas, se excretan a partir de los animales sin ser metabolizados, y por tanto pueden pasar a contaminar el medio ambiente y, como no, las aguas residuales. A nivel de agricultura el problema es menor, porque normalmente se emplea su empleo es inferior al 1%. En relación con la especie humana, me gustaría destacar que en Estados Unidos, por ejemplo, para buscar un ejemplo que está perfectamente descrito, el 30% de las prescripciones de antibióticos no son necesarias. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El 30% de los medicamentos administrados por vía oral son excretados en forma de sustancias activas por las heces y la orina de los pacientes. Por tanto, estas sustancias activas pasarán a formar parte de lo que decimos las aguas negras o aguas residuales, y luego pasarán a las depuradoras, con la problemática que inmediatamente comentaremos. En Europa, uno de cada 3 pacientes ingresados en hospitales recibe, casi como de una forma preventiva y casi de forma obligada, como mínimo un agente antimicrobiano. Permítame decirlo así, sea o no necesario. Y hasta el 50% de todo el consumo de antimicrobianos en la atención sanitaria humana a nivel mundial podríamos considerarlo inadecuado. En la mayoría de los países, el 50 al 90% de los medicamentos no consumidos no se recogen o no se devuelven a las farmacias. Generalmente esto implica realmente un hecho importante, porque estos medicamentos pueden entrar a formar parte de la vida normal de las personas, y en muchas ocasiones esta es consecuencia de un proceso de eliminación inadecuado de los antimicrobianos. Se tiran a la basura o se tiran por el lavabo o por el inodoro. Cuando debemos recordar que en las farmacias hay puntos de recogida de antibióticos que valdría la pena que utilizáramos de forma habitual.
Cabe destacar que los sistemas de tratamiento de aguas residuales, como les decía hace un momento, son inadecuados para la eliminación completa de los medicamentos, o mejor dicho, de sus principios activos. La estación depuradora de aguas residuales suele eliminar tan solo el 80% de los fármacos y sus metabolitos, y aunque el valor de 80% nos pueda parecer muy elevado, sí que es cierto que el 20% restante queda allí en suspensión y puede llegar al suelo o puede llegar al agua al agua después una vez depurada. Incluso en los métodos más avanzados de tratamiento de estas aguas se ha descrito que un 10% de los fármacos permanecen en el agua tratada. Si consideramos también, por otra parte, resistencias antimicrobianas que están detectadas en microorganismos que se transmiten básicamente de los animales al hombre, aunque también en ocasiones de viceversa, podemos decir que se han detectado un número importante de cepas del género Campylobacter, aparte del Escherichia coli que antes les comentaba, y de Salmonella, que son resistentes a antibióticos, y estas cepas se mantienen en niveles muy elevados. Las cepas de Campylobacter, aisladas del hombre y de las aves de corral, siguen mostrando una resistencia muy alta a la ciprofloxacina, antibiótico de uso habitual en clínica humana. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones la resistencia combinada a los antimicrobianos de importancia clínica no da lugar a que realmente aparezcan estas cepas, Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli, con múltiples resistencias. Pero también es cierto que actualmente se conoce perfectamente la existencia de cepas bacterianas multiresistentes, por tanto que ocasionarían o que podrían ocasionar un grave problema a nivel de salud. En España, las medidas para garantizar el uso responsable de los antibióticos se plasmaron en el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, conocido como PRAN, que se inició en el año 2014 siguiendo una directiva de la Comisión Europea. Su objetivo fundamental se estableció en reducir el uso generalizado de antibióticos. La implementación del plan ha permitido establecer que en el periodo, con datos perfectamente estudiados, que en el periodo 2014 al 2020 ha sucedido lo siguiente. Aquí pueden verlo resumido. La venta de antibióticos para uso en veterinaria descendió un 56,7% después de todas las medidas que se pudieron aplicar y que se siguen aplicando. Estoy hablando a nivel de veterinaria, a nivel de producción, no a nivel de animales de compañía, de la que luego hablaremos un momentito. Y en el caso del consumo de antibióticos en medicina humana, como consecuencia de la más correcta prescripción, de la no venta de forma libre de antibióticos en la farmacia, etcétera, etcétera, la disminución en estos 6 años ha sido del 32,4%. Por tanto, realmente vemos que estamos, como decíamos antes, podemos pensar que tenemos un punto de esperanza. También vale la pena decir que en el año 2014 España ocupaba las primeras posiciones del ranking en consumo de antibióticos a nivel mundial. Desgraciadamente no somos primeros en lo que deberíamos siempre. Y en el año 2020 pasó a la 6ª posición entre los 25 países de la Unión Europea, siendo el país con la mayor reducción de consumo de antibióticos en el periodo considerado. Por tanto, como digo, el trabajo se llevó a cabo de forma correcta. En veterinaria se sigue el programa Reduce antibióticos en todos los sectores de producción y en unos 2 años aproximadamente se prevé tenerlo también establecido para los animales de compañía, que por ser los que tenemos más cercanos pueden en muchas ocasiones transferirnos también bacterias resistentes a antibióticos. Si consideramos un solo ejemplo en el mundo del porcino, que en Cataluña tiene tanta importancia, en el año 2016 se acordó la reducción voluntaria del uso de colistina en el sector porcino español. Los resultados obtenidos después de transcurridos 6 años han sido los siguientes. 230 productores de porcino apoyaron y siguieron el programa. Se ha reducido prácticamente el 100% del uso de colistina, pasando de registros del orden de 52 miligramos por PCU a los actuales del máximo 0,4 miligramos por PCU. Sin duda es un ejemplo de buenas prácticas para los productores de porcino de la Unión Europea. Cabe destacar que es fundamental aplicar una buena política de prevención por lo que se refiere a las enfermedades infecciosas, con el fin de evitar el empleo de antibióticos. Este hecho solo se logra con una gestión integral de la salud animal. Administrar los antibióticos con prudencia es utilizarlos correctamente. Y en veterinaria se deben seguir los criterios siguientes: un diagnóstico veterinario correcto para un animal concreto, un antibiótico que sea el correcto, a dosis correcta, duración correcta y almacenamiento y duración correctas. Esto que realmente se está aplicando a nivel de veterinaria creo que casi lo podríamos considerar también sumamente válido para la especie humana.
Bien, a nivel de lo que significaría también todo lo que podemos hacer o todo lo que podríamos aplicar en el caso de los distintos grupos, de distintos tipos de personal, podríamos decir que, por ejemplo, a nivel de los trabajadores de salud, pues lo más importante es, como ven ustedes aquí, hacer que haya una buena prevención, que las vacunas se administren de forma correcta, que existan, que ser posible se realicen antibióticos, sea de la forma tradicional o de las más rápidas, pero para que la administración de antibióticos sea realmente correcta, que se prescriban antibióticos solo cuando estos sean realmente necesarios y que realmente la dosis sea la correcta en cada uno de los casos. En cuanto al sector agrícola, pues un poquito lo que ya hemos dicho. Básicamente también siempre prevención, mejora de la salud, de la sanidad ambiental, vacunación para evitar en toda la posibilidad máxima la presencia de bacterias que puedan dar lugar a problemas. Y básicamente adoptar sistemas sostenibles que incluyan una mejor higiene, como decíamos, bioseguridad y elaboración de alimentos de origen animal y vegetal que estén perfectamente controlados, como está sucediendo realmente actualmente prácticamente en todos los casos. Y siempre seguir de forma correcta todas aquellas normas que se nos den a nivel internacional por las distintas organizaciones, como pueda ser la FAO o la OMS o la OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, como muy bien saben. Bien, también es necesario que para aquellas personas que deban tomar decisiones, aquí yo añadiría a todo esto que nos indica la OMS, si me lo permiten, yo añadiría también una buena educación en el sentido de lo que significa y lo que son realmente los antibióticos y lo que implica esta resistencia que podemos estar detectando. Por tanto, realmente, aparte de lo que implique las políticas de implementación de medidas para control, regular que se utilicen bien los antibióticos de forma correcta y con el impacto correspondiente teniendo en cuenta las resistencias, tener una buena formación a nivel de la sociedad. Yo creo que esto es un hecho fundamental para poder llegar a cualquier punto. Bien, simplemente como un ejemplo, con el fin de un correcto seguimiento del consumo de antibióticos en Cataluña, a nivel de las granjas de porcino, por ejemplo, se ha establecido este tipo de documento que ven ustedes aquí, está en catalán porque es el que se utiliza en Cataluña, pero simplemente para que vean un poco la idea, esto es para una granja de porcino, es un ejemplo concreto, he borrado el nombre de la granja para no hacer propaganda ni dar datos que sean propios, ¿verdad? Pero de forma trimestral se les mandan estos documentos que permiten conocer el consumo de antibióticos de cada explotación en particular y van diciéndole, por ejemplo, ¿cuál es la situación actual? Pues en este caso, en esta granja, el consumo habitual de la explotación en este periodo está por debajo de la media de consumo de las explotaciones en Cataluña para esta especie, es decir, para cerdo y dentro de lo que sería todos los aspectos de zootecnia. Y luego se explica claramente qué antibióticos se están administrando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es realmente un seguimiento que se está haciendo a nivel de granjas y que creo que realmente es importante para poder llegar a establecer cuál es la evolución y el control de forma clara. A nivel del seguimiento del consumo, en lo que representaría el consumo de antibióticos en medicina humana, diríamos que ya hemos indicado el notable descenso de consumo de antibióticos tras la obligatoriedad de su dispensación con receta médica y el control que se debe hacer. Sin embargo, en la actualidad solo se registran los antibióticos dispensados por medio de la Seguridad Social, es decir, a través de recetas oficiales. En el caso de las recetas de mutuas privadas, actualmente no se tiene información completa de estas, por lo que no se puede disponer de una relación exhaustiva del consumo general de antibiótico ni tampoco por cada uno de los pacientes. En un futuro cercano se ha pensado implementar un tipo de receta para todas las mutuas, tanto privadas como públicas, y en consecuencia se podrá disponer de datos específicos de dispensación y consumo de antibióticos por persona, porque esto realmente es una falta que tenemos de poder conocer exactamente qué está sucediendo. Saben que cada vez tenemos más utilización de mutuas privadas y si no tenemos estos documentos tenemos dificultad de poder llegar a conocerlo bien. Antes les comentaba que también a nivel de la fauna salvaje o silvestre tenemos problemas en cuanto a la resistencia a antibióticos. Bien, aquí realmente hay un problema fundamental que es la interacción del hombre con el medio ambiente.
y concretamente con los cambios en los sistemas agrícolas y de deforestación que han facilitado que animales integrantes de la fauna de estas zonas entren en contacto con mucha mayor facilidad con el hombre, pudiendo actuar de vectores de enfermedades y también transmisores no solo de zoonosis, sino también de bacterias con genes de resistencia a los antibióticos. Bien, como decía, también nosotros podemos colaborar a mejorar todo esto que estamos viendo, y aquí en resumen lo que se nos recomienda básicamente, como les decía hace un momentito también, es utilizar los antibióticos solo cuando los profesionales de la salud nos digan que debemos hacerlo, tomar siempre el tratamiento completo aunque uno se vaya sintiendo mejor y parece que ya no sea necesario. Nunca deben utilizarse los antibióticos que sobraron, es decir, aquellos que guardamos en el cajón, ¿verdad? O en el botiquín. Mira, parece que vuelvo a tener lo mismo que tenía, voy a seguir tomándomelo. Esto nunca debemos hacerlo. Y yo decía el otro día en una charla que estaba dando sobre un tema semejante, les decía, hay otro síndrome importante que es el síndrome del vecino o de la vecina. Como a mí me fue bien, pues te lo aconsejo. Esto prohibido. Nunca hay que dar un consejo en relación con los antibióticos, porque ni con ningún fármaco, porque cada individuo es totalmente especial frente a los fármacos. No todos vamos a responder de la misma manera porque genéticamente somos diferentes, y por tanto aquí cada uno deberíamos tener nuestra propia, nos han de aconsejar nuestro médico, el que conoce nuestro estado de salud y todas nuestras capacidades o características, nos debe aconsejar, y es a quien debemos seguir, diríamos, las pautas que nos recomiendan, ¿de acuerdo? Y además tener siempre muy en cuenta lo que decíamos antes de todo lo que significa la limpieza de manos, todo lo que es la sanidad en general, porque esto realmente es lo que más nos va a ayudar a hacer una buena prevención, que para mí es el concepto más importante que no podemos olvidar. De todas maneras, vale la pena tener en cuenta que realmente hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero que podemos ser muy capaces, y básicamente si damos una buena educación a nuestros niños, podemos ser muy capaces de que todo esto realmente tenga digamos, el resultado favorable de poder disminuir el problema con el que nos estamos encontrando. Bien, y si me permiten, pasaré a realizar la lectura de las consideraciones finales. La resistencia a los antibióticos, como vemos, es por tanto una de las pandemias a las que nos enfrentamos desde hace varios años. Si no somos capaces de controlarla, nos avisan ya desde hace tiempo que en el año 2050 se prevé que la mortalidad por infecciones ocasionadas por bacterias resistentes, o yo diría multiresistentes, será mucho más elevada que la causada por el cáncer o por accidentes de automóvil. El enfoque Una sola salud proporciona una plataforma para trabajar en la interacción entre salud humana, animal y vegetal, y, como no, en su entorno. Trabajar en las sinergias entre estas áreas es clave para prevenir un brote o mitigar el impacto de nuevas enfermedades y también la transmisión de microorganismos que sean resistentes a los antibióticos. Recordemos que cuando hablamos de una sola salud, no nos estamos refiriendo solo a la salud de la zona en la que vivimos. El concepto es global. Sin duda, la prevención es la mejor de las herramientas con las que debemos contar para evitar o minimizar situaciones de posibles pandemias. La salud y la transmisión de bacterias resistentes en la interfaz hombre-animal, vegetales, medio ambiente no se puede tratar de manera eficaz desde un solo ámbito. Es imprescindible la colaboración de todos los sectores y disciplinas responsables de la salud. Y permítanme finalizar estas palabras con una frase que desde el día 13 de noviembre se repite bastante por Europa. Intentemos tener una sola salud para todos y trabajar todos para una sola salud. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos asistido a una lección magistral, ciertamente. El punto de partida es el reconocimiento de la realidad, de la globalidad del problema que está tratando. De tal manera que lo que llamamos, o lo que consideramos en tantos aspectos de la vida política, social, económica, etcétera, globalización, pues no es más que la idea de un proceso, ¿no? De un proceso. Lo radicalmente importante es la realidad que se nos presenta globalizada en la práctica totalidad de las cuestiones, ¿no? Entonces la respuesta que nos indica, ¿no? Pues es ya un poco menos que un dogma o un principio universal,
el de la consideración como concepto de una sola salud, que nos ha explicado de manera tan magistral, ¿no? Y desde la perspectiva de su conocimiento doble, bueno, doble en veterinaria y en farmacia, digamos en humanidad directa, en animales y en personas humanas. La conexión de esta mixta o esta compleja realidad en el marco de la globalidad total, que incluye también obviamente a las plantas, al medio ambiente y no digamos nada de todo lo que es, me apunto hacia mi terreno, la ingeniería sanitaria, que no queda ahí con que las aguas, llega ahí, no, las aguas primero vienen y luego se van, ¿no? Para la salud hay que tener en cuenta, y mucho, precisamente, todos los temas de arquitectura del medio ambiente, de contaminación, que ha quedado perfectamente encajado dentro del marco hoy concreto de veterinaria y farmacia, si queremos decirlo así, del mundo global. Una conferencia extraordinaria en cuanto a los conceptos o a la teoría y también a la práctica. Sin ninguna duda, pues enormemente densa, ¿no? Para eso la subimos a la red y dejamos que la podamos estudiar con detenimiento, porque la verdad es que merece es un estudio o un análisis a posterior una vez que nos ha dado este impacto tan extraordinario. Pues muy bien, María Ángel, sé bienvenida y vamos a proceder a la liturgia ordinaria. Doctora María Ángel Calvo, ingredere aferente. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exit. Y al salir, difúndela. Y recibe el tradicional abrazo académico. A continuación, el secretario. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos científicos y académicos que concurren en la doctora doña María del Sánchez Calvo Torrás, la integra entre sus miembros con la condición de académica correspondiente en Cataluña, en Arrecife de Lanzarote, 11 de diciembre de 2023. Vamos a continuar. El secretario va a dar fe de la toma de posesión. La nueva académica. Doy el visto bueno. Y por favor, los académicos presentes que firmen como testigos. Pepe. No sabe lo que una cosa. Muchísimas gracias. Continuamos mañana con el homenaje al doctor Molina Orosa y recibiendo a María Tormo como académica correspondiente en Madrid de nuestra academia. Muchísimas gracias.